Muchísimas y hermosas bendiciones en este día tan hermoso que Dios nos ha permitido y nos ha dado el placer de tener un día más de vida, amén, y de habernos levantado y despertar y ver la luz y ver todo, así que estamos muy contentos de un día más, así que bienvenido a este segundo episodio de esta cuarta temporada, cuarto mes, que estamos hablando algo maravilloso en este tu podcast imparable. Y le dimos rienda a este mes de abril bajo el tema iglesia. Yo sé que el capítulo anterior fue un capítulo que yo entiendo que podemos y podemos seguir dándole mucho de qué hablar y mucho de qué entender y mucho para reflexionar, y no nos extrañaría en algún momento volver a hablar de dicho tema, pero en esta ocasión, esta semana estamos hablando y seguimos llevándonos bajo el tema de la iglesia. Vamos a estar hablando de un tema que para mí también es de suma importancia para nosotros como creyentes, para los hijos del Señor, para los que sabemos que tenemos un diseño, los que sabemos que tenemos un propósito, pero sobre todas las cosas porque sabemos que todos nosotros tenemos una asignación que Papá Dios nos dio allá y nos dijo, esto es lo que vamos a hacer. Y antes de entrar a qué es lo que Papá Dios nos mandó a hacer, lo cual ya habíamos hablado anteriormente, los hemos tocado el punto de ese versículo en el podcast anterior. Estamos dándole la bienvenida si eres nuevo, si no eres nuevo, si ya has estado con nosotros. Les invitamos a que vean los capítulos anteriores. Yo creo que para mí ha sido de una grata bendición, y yo espero que todas aquellas personas que han podido escuchar uno o dos o más de los capítulos realmente haya sido de bendición y bendiga su vida. Y yo, como dije los otros días, después que usted salga o termine este podcast y usted siga pensando, aunque no esté de acuerdo 100% en lo que las expresiones que hablamos, aunque usted se vaya pensando y analizando y diciendo, esto será cierto, esto no, que usted lea la Biblia, que usted busque a ver si lo que decimos es correcto o no correcto para nosotros. Eso es más que suficiente, porque sabemos, y cuál es nuestro eslogan, y sabemos y entendemos que usted y yo, mujer que me estás escuchando, usted y yo en el Señor hemos sido creadas y capacitadas con las herramientas necesarias para ser unas mujeres totalmente imparables, y ese es el propósito. Quiero excusarme un poquito de mi garganta si la oyen un poquito extraña y en algún momento escuchan, ¿verdad? Que se me va un poquito, estamos un poquito afectaditos de salud y no íbamos a hacer el podcast, pero dijimos todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, así que hasta con un poquito la garganta un poquito afectada, vamos a hacerlo en el nombre del Señor, porque esto es como hablar contigo. Esto es como decir, vamos a hablar un ratito. Y en esta mañana, en este día, en esta tarde, esta noche, cuando usted escuche este audio, vamos a hablar un tema, usted y yo, vamos a dialogarla, y es el tema de nuestro mensaje. Ese es el tema de esta semana, nuestro mensaje. ¿Qué mensaje estamos dando? ¿Con este mensaje atraemos, o con nuestro mensaje estamos sacando, o con nuestro mensaje estamos atrayendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro mensaje? Y nos vamos a traer como base en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que dice, y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo voy a volver a repetirlo. Id por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. Y nos vamos a estar basando en esta asignación, que cuando nosotros decimos, Señor, pero es que yo no sé para qué tú me llamaste, yo no sé cuál es mi propósito, mi gente, lea la Biblia. Este es el eje principal, y el cual es la asignación de todo hijo de Dios, y todos los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, y todos aquellos que son hijos porque son guiados por el Espíritu Santo. Si necesita saber cuál es su propósito en el Señor, ya tiene su contestación. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y si damos comienzo a este mensaje,
nos preguntarán, pero de por qué, cuál es la base, por qué vamos a hablar este tema. Y durante toda la semana hemos estado estudiando, leyendo, buscando, analizando con el Señor, pensando, mirando en el ambiente, muchas formas. Y me llama muchísimo la atención, sobre todo las otras noches, que cuando me voy a mi cámara, a mi cuarto, a dormir, yo siempre prendo la televisión a poner algún video, pongo algo, y por primera vez en mi vida me viene la historia o la biografía en YouTube del evangelista Billy Graham. Y eso fue como que una luz que terminó de confirmar este tema tan importante para nuestra sociedad, para nuestra iglesia y para estar enfocados en el verdadero propósito de la iglesia. Cuando nosotros, cuando yo estaba analizando esto que quiero hablar con ustedes, que voy a dialogar con ustedes, yo me fui un poquito bien retro y pensé en varios evangelistas y en una frase que hace tiempo yo había dicho y no sé cuántos concuerdan conmigo. Yo soy de las que más o menos me levanté, no por él, nunca puedo decir que fui a una predicación, nunca lo vi, nunca fui, pero sí escuché mucho y todos los puertorriqueños obviamente tuvieron que haber escuchado en algún momento sobre el evangelista Gigi Ávila. Y cuando te pones a analizar hoy, ahora, en el 2024, y me pueden corregir con toda la confianza y decirme, Denis, no, fulano de tal, pero ahora mismo, en este año 2024, honestamente, en abril 13 del 2024, no ha habido una generación de evangelistas que hagan cruzadas y campañas no en coliseo, en parques, como se hacía en el tiempo de Ávila, Jorge Rashkion, Randy Island, que llenaban parques de días enteros donde iglesias se congregaban, donde gente se congregaban y con un llamado venían al evangelio cientos y miles de personas. Yo voy a volver a repetirlo si usted está oyéndonos por WhatsApp, pues perdónenme, si ustedes me están escuchando por Spotify, de la misma manera que si me están escuchando por YouTube, ustedes tienen una cajita donde ustedes pueden dejar el mensaje y con toda la confianza ustedes corríjanme en este detalle. Yo no estoy hablando de los predicadores y evangelistas que llenan iglesias y que están llenando hoy en día un coliseo. Estoy hablando de evangelistas que antes iban a ministrar como en el tiempo de antes en las canchas, bajo el sol, con una tarima donde se dividían, donde había una división en el sentido de que no había división, perdón, y donde iban las iglesias, todas las iglesias pentecostales del Velo, católicos, todos se reunían en un mismo lugar, donde era mucha gente que no le servían al Señor y había muchos milagros palpables y una manifestación del Espíritu Santo donde la gente corría no existe. Puede haber un evangelista que hoy se hizo un culto en tal lugar y existe, pero evangelistas al nivel de Gigi Ávila, Jorge Rashkin en sus comienzos, Randy Island, estamos hablando en tiempos, muchos años atrás, una Catherine Kuhlman, un Billy Graham, que eran miles y miles de personas que viajaban horas para estar congregados, no una noche, no 2 noches, a veces eran semanas completas, en lo que ellos decían evangelismo masivo. Hoy en día eso ya no existe. Y la realidad es que si lo fuéramos a ver en el tiempo de ahora, te vas a un residencial, te vas a una cancha y no llenas como llenabas. Cuando voy a volver a repetir, como estaba un Gigi Ávila hace unos años atrás. No, en este tiempo no existe eso. Donde hay una manifestación del Espíritu Santo, donde tú veías la gente corriendo, cayéndose en el Espíritu, danzando, la gente en las gradas. Eso, ahora mismo, mi gente, la iglesia de hoy no lo ha logrado. Y voy a volver a repetirlo con todo mi corazón. Corríjame con toda una realidad. En Puerto Rico no hay un movimiento evangelístico a ese nivel, ya no existe. De que hay evangelistas
que se muevan por pueblos y hagan cultos en las plazas y que haya mucha gente de ese pueblo que se reúna y existan milagros y haya movimiento, sí, pero al nivel de estos evangelistas del tiempo antes no lo hay. Y yo quiero que ustedes realmente me digan si es cierto o no. Dicho esto, cuando yo me puse a analizar uno de los mensajes, por ejemplo, del que estamos hablando de Gigi Ávila, el mensaje de Gigi Ávila era el mensaje menos, que tenía menos homilética y homilética. Era el mensaje con menos, y yo lo voy a decir con respeto y permítanme terminar mi oración antes de que digan algo, con menos conocimiento de estudios teológicos, donde nunca Gigi Ávila mencionó teología, nunca Gigi Ávila se basó con filósofo fulano y el filósofo fulano y que si Teodoro de yo no sé qué, que si Josefo. Gigi Ávila durante todo el tiempo de ministerio solamente se concentraba en la imagen de Jesús. Su mensaje era cristocéntrico. No importa dónde estuviera, él solamente hablaba de Jesús. El mensaje de Gigi Ávila era de que Cristo viene, todo el mundo escucha la expresión Cristo viene e inmediatamente todo puertorriqueño y toda persona que se creció conociendo a evangelista Gigi Ávila, una vez tú dices la expresión Cristo viene, inmediatamente vas a recordarte un hombre con pantalón guayabera de manga corta cerrando el puño diciendo Cristo viene y dejando la palabra viene alargada, ¿verdad que sí? Porque el mensaje de Gigi Ávila era un mensaje cristocéntrico. Cristo nos trajo a la tierra pecó, mandó a su hijo vino, fue a la cruz, dio su vida, resucitó y nos dio a nosotros como iglesia el legado de predicar este evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Ese era todo el mensaje de Gigi Ávila. No había más ningún otro tema de Gigi Ávila. En algún tiempo sí hablaba sobre la falda de la mujer y que se hablaba que si el televisor la caja del diablo, eso es una realidad, pero el 90% de su mensaje era hablar de Jesús completamente. Si no fuéramos a hablar, por ejemplo, de cuando era una Kathryn Kuhlman en los 60, 70, el mensaje de Kathryn Kuhlman era salvación y la importancia de la administración del Espíritu Santo dentro de la iglesia, y esa mujer siempre decía, yo creo en los milagros. Ese era su mensaje principal. Hablar sobre el Espíritu Santo y de la importancia de la amistad con el Espíritu Santo y de una iglesia que tenía que tener al Espíritu Santo para poder accionar en milagros y en sanidades. ¿Correcta o no estoy correcta? Y cuando nosotros nos ponemos a mirar, y yo voy a decir esto con mucho respeto, cuando uno va hoy en día a un mensaje de una iglesia en los caseríos, en tal sitio, en muchas ocasiones, yo no quiero generalizar, pero en muchas ocasiones hablamos de todo menos de Jesús. Hablamos de la pantalla, de la pintura, de las drogas, del tatuaje, de que se tiene que quitar esto, de que la iglesia tal es liberal, de que si la otra iglesia no es liberal. Perdemos el tiempo predicando cosas que no nos corresponden ministrar. Y lo voy a decir con todo el respeto y con todo el celo del mundo, perdemos el tiempo predicando temas que no son los necesarios en la historia, en la Biblia. Marcos capítulo 16, versículo 15, le dice a la iglesia, yo creo que como iglesia escuchemos estas palabras claramente, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y si yo me pongo a analizar y si analizamos, yo voy a volver a hacer un hincapié a la cajita que tiene YouTube y que tiene Spotify donde usted puede corregirme. Pero Jesús en su mensaje cuando estaba en la tierra no sobaba el pecado, pero no le sacaba en cara el pecado al pecador. Yo voy a volver a analizar esto. Jesús nunca le decía a la mujer, como tú eres una prostituta, yo vine a sacarte de la prostitución porque eso a mí no me agrada. Nosotros vemos a un Jesús que se le iba acercado a la prostituta
la besaba, la abrazaba y le decía, venid a mí, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Otro mensaje que decía Jesús, vete y no peques más. Nunca le sacaba en cara el pecado a un pecador. Algo que yo siempre he dicho, tú no le puedes decir drogadicto a alguien que usa droga porque el que usa droga sabe que es un drogadicto. Una persona que está en fornicación, no le diga fornicario, él sabe que está en fornicación. Si tiene un concepto y una vivencia bíblica, sabe que está en pecado. Todo pecador o toda persona que está haciendo algo malo, sabe que está haciendo malo. La iglesia no está para señalar un pecado, la iglesia está para corregir o hacer una metanoia en una persona, hacerle un cambio de mentalidad. No es decirle, tú estás en pecado, hijo del diablo, te vas a ir para el infierno. ¿Cuándo Jesús le dijo a un pecador, te vas a ir al infierno ahora porque eres un pecador? Me acuerdo de las palabras célebres de Jesús en la cruz del Calvario, cuando le dijo al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Vemos a un Jesús que amó, a un Jesús que donde iba era donde la prostituta, donde el pecador, donde el que no creía en él, en el religioso que tenía un concepto distinto y no estaba basado en una relación con Dios y no tenía una relación con el evangelio. Vemos, Dios mío, un Saulo. Cuando tú registras en la Biblia que Dios le dijo a Saulo, Saulo, estás pecando contra mí, él estás haciendo esto, esto y esto. No, no, no. Le dijo, Saulo, estás, le dio a Saulo, mejor dicho, la experiencia maravillosa de tener un encuentro cara a cara con él. Y le dijo, estás haciendo algo malo, estás enfrontándote conmigo, dura cosa te está el coces contra el aguijón. Pero, ¿qué hizo? Se le presentó. ¿Qué nosotros como iglesia tenemos que hacer? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Cuando, por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera. Yo, Soraya, estoy con alguien que se llama Juanita. Y cuando yo, Soraya, estoy con Juanita y de momento me encuentro en el supermercado y me encuentro con Andrés. Y Andrés y Juanita no se conocen. Y yo no voy a decir, hola Andrés, ella es, bueno, Juanita es gritona, Juanita es una malcriada, habla malo, es parejera, no es obediente, ¿verdad? Que cuando tú le vas a presentar a alguien, tú lo que le presentas es a la persona, tú no le estás presentando lo que la persona tiene, le presentas a la persona. Y es lo mismo, cuando tú la vas a encontrarle o vas a predicar el evangelio, tú le vas a hablar a Juanita de Jesús y a Jesús le vas a hablar de Juanita y punto y se acabó. Tú no le dices Jesús, te voy a presentar a Juanita que es pecadora, que es fornicaria, que usa droga, que se mete drogas todo el tiempo. Tú no haces eso. Esa no es la manera de tú presentar a dos personas que se desconocen y mucho menos cuando son dos personas que están destinadas a estar juntas. Cuando tú tú las presentas por quién es. Este es Jesús, el que te ama, el que vino a sanarte, el que vino a salvarte. Jesús, tú conoces a Juanita, tu hija, a la cual tú viniste a salvar. Tú no le estás diciendo, Jesús, esta es la pecadora, esta es la que, no, mi gente, nosotros estamos trayendo probablemente el mensaje incorrecto en un tiempo tan importante y tan definido como es este 24, donde sabemos y entendemos que la venida del Señor está muchísimo más cerca de lo que nosotros pensamos. Yo voy a desglosar bien fácilmente y bien rápidamente este versículo. Y la primera palabra que voy a desglosar es ir. O sea, nosotros somos los que tenemos que ir a dónde. Al hermano que está al mi lado en la iglesia, no, mi gente, tenemos que ir al que está al frente, al que está usando droga, al que está perdido, al maltratante. Ahí es donde nosotros tenemos que ir. ¿Por qué? Porque dice, ir a todo el mundo, no hay excepción. Es imposible que un enfermo vaya a una sala de emergencia y en la sala de emergencia digan, salte porque tú estás enfermo.
El enfermo a donde tiene que ir es a una sala de emergencia. Nosotros como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, representantes de Dios aquí en la tierra, ¿a dónde tenemos que ir? A la prostituta. ¿A dónde tenemos que ir? Al pecador. ¿A dónde tenemos que ir al que usa droga? ¿A dónde tenemos que ir al maltratante? ¿A dónde tenemos que ir al asesino? ¿A dónde tenemos que ir a la cárcel? A esos son los lugares que nosotros tenemos que ir, mi gente, pero con el mensaje correcto. Dice, y predicar, ¿qué es predicar? Anunciar algo públicamente, decir algo. ¿Y qué es lo que vamos a decir? El evangelio o las buenas noticias de lo que Jesús predicó, que es lo que Jesús vamos a analizar. ¿Cuál es el mensaje de Jesús desde el libro de Mateo hasta Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hebreos? ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por quien, por mí. ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús habló? Jesús habló del reino, de su Padre, de la importancia de ser unos con el Padre. ¿Cuál fue el último mensaje que Jesús dijo? Yo me voy, pero dejo el Consolador. La importancia del Espíritu Santo ministrando dentro de la iglesia. Ese es el mensaje que nosotros debemos de hablar. Ese es el mensaje que tenemos que volver a retomar como iglesia. Un mensaje sencillo, sin mucha homilética, sin mucha ética, sin mucha golgorrea, sin mucha cuestión, mi gente, sin mucho estudio teológico. Los estudios teológicos son buenos. Yo he estudiado en varios lugares. Yo tuve 3 años en un instituto. Yo he cogido otros institutos. Yo he estudiado la palabra del Señor. Pero la gente no necesita teología. La gente no necesita palabras de domingo. La gente no necesita códigos de reino. La gente no necesita parte 1, parte 2, pasos para... No, la gente necesita saber quién es Dios. La gente necesita saber que Dios los ama. La gente necesita saber que Dios dio su vida por amor, que dio su vida para salvarlo, que dio su vida porque le quiere estarlo, de que Dios es un Padre amoroso, de que Dios, al igual que ese padre cuando su hijo se fue, al hijo pródigo, ese padre que día y noche miraba por la ventana, decía, ¿cuándo va a aparecer mi hijo? Yo sé que mi hijo va a aparecer. Ese debe de volver a ser el mensaje dentro de la iglesia. Yo soy de las que entiendo que en el momento en que un predicador está en la calle, en una esquina de la iglesia, de la calle, cuando hay un predicador en la plaza, cuando hay una predicación evangelística y empiezan a hablar de doctrina, que comienzan a hablar de las pantallas, de las prendas, de que comienzan a criticar otra iglesia, cuando empiezan a decir de que la gente que utilizan prendas, de que las iglesias que están en pecado, que si la iglesia esto, en ese momento yo soy de las que 100% creo que estás perdiendo un tiempo valioso y estás tirando por la borda el propósito de Dios. Y estás poniendo en riesgo de vida o muerte a una vida. Sabes que soy de las que creo que el predicar el evangelio es casi como una cirugía de vida o muerte. Cuando una persona que se apartó del evangelio o alguien que nunca ha venido a los caminos del Señor va a un culto evangelístico, va a una iglesia, va a un lugar donde se esté hablando del Señor y la gente pierda su tiempo, y yo lo voy a decir con tanto respeto, pero con una realidad, cuando tú pierdes tu tiempo hablando cosas que no es el evangelio, que no es reino, que no es Jesús, que no es propósito, que no es amor de Dios y no es transformación del Espíritu Santo, tú estás perdiendo tu tiempo y estás jugando con la vida o la muerte de esa persona que vino para ser salvada. Jesús amaba sanar, pero su importancia era sanar, salvar. Jesús sanaba a los enfermos, pero la prioridad de Jesús era la salvación de las vidas. Si tú pierdes tu tiempo, si nosotros como iglesia perdemos nuestro tiempo señalando el pecado en vez de dar la solución sobre la problemática, nosotros estaríamos mejor. Nosotros seríamos una iglesia maravillosa. Si nosotros, en vez de perder nuestro tiempo, como decíamos la semana pasada en el podcast anterior, que si no lo ha leído, vaya y escúchelo, sobre la iglesia está o no está dividida.
Si la iglesia dejara de perder su tiempo diciendo que los que cantan reggaetón, que los que cantan adoración, que si Jesús Adrián Romero, que si tal cantante, que si esto, y nos enfocáramos en adorar a Dios y nos enfocáramos en ser una sola iglesia y predicar un mensaje que ayuda a las vidas y que quebrante a las vidas, mucha más gente estuviera en el evangelio y no hubiera tanta gente perdida en donde no deben de estar. Yo insto a que toda persona que esté escuchando este podcast y conozca a un evangelista, a alguien, a un pastor, envíele este mensaje y dígalo con todo mi corazón. Una vez, hace muchos años atrás, yo sentí que cometí un error tan fuerte que yo me sentí que yo me aparté de Dios, aun cuando yo iba a la iglesia, pero hubo un momento dado en que yo me sentí apartada de Dios. Eso es una realidad. Y me acuerdo que estando sola en mi casa, yo soy de una persona que digo, yo no nací para estar en la calle, porque aun cuando yo me he sentido bien fría y en algunos momentos yo he podido haber estado rebelde con el evangelio y en ese momento que me sentí apartada del Señor y que siempre en mi vida tenía que estar alguna música de adoración, eso es algo que yo no he podido quitar y jamás quitaré de mi vida. Y me acuerdo que hubo una alabanza que comenzó a sonar y yo estaba sola en mi casa, sola en casa, y empiezo a escuchar esa alabanza. Era una alabanza que hablaba sobre el amor de Dios. Creo que es una que dice, tal como soy Señor, sin nada que ocultar, solo mi canción, me rindo solo a ti, tómame Señor, soy tuya Señor. Acéptame como ofrenda de olor, como un sacrificio agradable en tu honor. Mucha gente tuvo que haber sabido cuál alabanza. No me pida que cante, porque no canto. Con esta voz ronca, imagínese mi sierva, nunca más va a volver a escuchar un mensaje de esto. Y yo creo que usted vuelva a leer algún otro, escuchar algún otro. Y yo me acuerdo que ese mensaje me estrujó el corazón. Y desde esa experiencia que yo tuve con Papá Dios, yo he aprendido algo que lo quiero decírtelo. Quebranta más a un pecador confrontarlo más con el amor de Dios que con un juicio de Dios. Quebrantas más el corazón de una persona que está rebelde, que está lejos de Dios. Tú la quebrantas más confrontándolo con el amor de Dios que con el juicio de Dios. Dios es más amor que juicio. Dios hizo todo lo que ha podido hacer para que su amor sea más fuerte que el juicio que Él pueda dar. Y nosotros en muchas ocasiones queremos resaltar el Dios de juicio en vez del Dios del amor. Yo creo que nosotros como iglesia tenemos que recapitular nuestro mensaje y tenemos que atraer a la juventud a nuestra iglesia. En vez de irme a la calle y de decir, estos jóvenes llenos de tatuajes, estos jóvenes con pantalla, estos jóvenes, mire mi gente, hablemos del amor de Dios, hablemos de que Cristo viene, hablemosle a la juventud que está perdida, de cómo Dios lo ama, del beneficio de tener un Padre celestial que los ama y quiere la sanidad y la salvación de ellos. Si ese joven tiene una pantalla, se hace tatuaje, con eso, mi gente, con eso dejémoslo al Espíritu Santo. La prioridad y el fin de la iglesia es demostrarle al mundo que hay un Cristo vivo y de poder, que los ama por encima de todo, que fue a la cruz y dio su vida, dio lo más grande que cualquier ser humano puede dar, que es su vida, que fue maltratado, que fue flagelado, que dio hasta su última gota de sangre por amor. No perdamos nuestro tiempo hablando de pecado o restregándole en la cara el pecado al pecador. Vamos a demostrar más a Dios quién es Dios.
cuál es el amor de Dios, lo que Dios hizo por él y lo que hasta hoy sigue haciendo por la persona. De lo demás se encarga el Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es acercarlos a Dios, no es alejarlos más de Dios. Cuando una persona está haciendo algo malo y le gusta lo que está haciendo y tú le reclamas por lo que está haciendo, lo vas a poner más rebelde y lo vas a seguir haciendo, porque en nuestra humanidad, mi gente, vamos a ser claros, en nuestra humanidad lo prohibido es lo más que queremos hacer, por el sencillo hecho de que nos lo están prohibiendo. No sigamos perdiendo nuestro tiempo tan importante de vida o muerte, predicando a las vidas un mensaje que no sea cristocéntrico, un mensaje de amor, un mensaje de fuerza, un mensaje de que Dios lo ama. El mensaje de corrección, eso le toca al pastor. Eso le toca al pastor, eso no le toca al que está en la calle, eso no le toca la corrección, mi gente, la corrección no le toca al de afuera, la corrección le toca al de adentro. Es a mí a la que me tienen que corregir porque soy yo la que soy hija. Soy yo la que soy hija, soy yo la que voy a la iglesia, soy yo la que le dije, papá, te acepto, soy yo la que te dije, Señor, ven nuevamente. A mí es a la que se tiene que corregir porque yo ya soy hija. Lo que están afuera de la casa, lo que están afuera haciendo cosas que los apartan de Dios, esos son criaturas de Dios, son creación de Dios. A ellos no les toca corrección, a ellos les toca amor y hacerles entender quién es Dios y lo que Dios los quiere y cómo Dios los ama. Vamos a entenderlo de esa manera. Una madre o un padre en casa corrige a sus hijos, pero cuando hay alguien afuera que necesita comer, esa mamá y ese papá que no es de ese hijo que está afuera, lo que le toca es ir afuera a darle pan y darle comida y darle sustento para meterle en la casa. Una vez está en casa, lo bañas, lo limpias, lo moldeas y después comienzas a corregirlo. Ese es el orden correcto. Ese es el orden correcto. Tú corriges a los de la casa y los que no son de la casa, tú los atraes a ti. Y luego que los tienes, tú los bañas, tú los limpias y comienzas a enseñarles una nueva vida para entonces luego comenzar a corregir conductas incorrectas. Cuando la iglesia aprenda a entender que ese es el orden correcto y no es corregir para traerlos, sino es traerlos para que haya una metanoia, para que haya un cambio de mentalidad, entonces nosotros volveremos a llenar los estadios, a llenar los parques, a volver a ver la manifestación maravillosa del Espíritu Santo y que cuando una persona pregunte si alguien quiere ser salvo, vengan gente por miles y millares de personas. Porque la instrucción de Dios o de Jesús antes de irse fue bien clara. No le añadamos ni le vamos a quitar. Dice bien claramente, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Se acabó. Todo lo demás le toca a Dios. Tu iglesia, yo iglesia, nosotros iglesia, estamos dando el mensaje correcto. Estamos dando el mensaje para que la gente se acerque o estamos dando el mensaje que yo creo y que realmente estamos alejando a la gente de Dios. Y con esto los dejo y quiero que esto se quede en tu corazón. El mensaje no es para llenar una iglesia. El mensaje es para acercar a los hijos a Papá Dios. Acercar a los que a Él le pertenecen a Dios. No es para llenar iglesias. No es para llenarlas. Que Papá Dios te bendiga, que Papá Dios te guarde. Espero que esto te haga reflexionar y te haga entender muchas cosas. Y que Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que los abrace de una manera que no los suelte. Y si este mensaje, si estos audios han sido de bendición, son de bendición a tu vida,
Les invitamos nuevamente a que le dé like para que otra gente tenga la oportunidad de escucharlo. Compártalo con alguien que usted cree o usted entienda que pueda ser de bendición. Antes de decir eso está mal, vamos a analizarnos, porque yo también me analizo. Yo también analizo lo que yo digo, porque el hecho de que yo lo diga no quiere decir que soy perfecta. Pero yo sé que estos mensajes pueden ser de bendición a tu vida y a nuestra vida y para mucha gente, para poder encontrarnos y cuando Papá Dios nos vea, nos diga, lo hiciste bien. El mensaje que te mandé a hacer, lo hiciste bien. Así que Papá Dios te bendiga, Papá Dios te guarde, síganos si este es su primer mensaje. Búsquenos por YouTube, Spotify, denle un like, compártalo con alguien que usted sepa que este mensaje va a ser de bendición y que Dios me los bendiga de una manera poderosa y especial y nos vemos la próxima semana en estos nuevos temporadas de Hablemos de la Iglesia. Así que papá Dios te bendiga de una manera poderosa.